Buenas tardes con todos. Voy a realizar un ejercicio de ANOVA de dos factores. Para eso tenemos el siguiente ejercicio propuesto. Se realiza un estudio sobre el efecto que produce la descarga de aguas residuales de una planta sobre la ecología del agua natural de un río. En el estudio se utilizaron dos lugares de muestreo. Un lugar está aguas arriba del punto en el que la planta introduce aguas residuales en la corriente. El otro está aguas abajo. Se tomaron muestras durante un periodo de 4 semanas y se obtuvieron los datos sobre el número de diatomeas halladas. Los datos, los datos se muestran en la tabla adjunta, la que podemos observar aquí. Bueno, teniendo aquí la tabla, nos dirigimos al SPSS para introducir los datos. Una vez que tenemos introducidos los datos de esta manera, como lo pueden ver, lo estamos observando. Para realizar esta ANOVA de dos factores, primero debemos analizar si los grupos tienen distribuciones normales. Ya, debido a que no existen dos factores, se deben segmentar los datos antes de realizar la prueba de normalidad. Para esto nos dirigimos hacia datos, nos dirigimos a la pestaña de segmentar archivos, ponemos en comparar grupos y transferir los factores de grupos y pasamos los dos factores, factor lugar y factor semanas, y damos en aceptar. Como podemos ver, ya están segmentados los grupos. De ahí nos dirigimos a hacer la prueba de normalidad. Para realizar la prueba de normalidad, nos dirigimos hacia analizar, estadísticos descriptivos, explorar y transferimos la variable de respuesta a la lista de dependientes. Ya una vez transferida la variable de respuesta, transferimos los dos factores a la lista de factores. En gráficos seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas. Aquí lo tenemos. Y damos continuar y aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos las pruebas de normalidad. Tenemos los siguientes datos en el valor P. Como se puede observar, hay dos datos que tienen menor a 0.05 el valor P. Si el valor P es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Como podemos ver aquí, hay dos datos que tienen menor a 0.05. Entonces, aquí se concluiría la hipótesis alternativa, que sería que los grupos no tienen distribuciones normales. En cambio, los demás datos, como el valor P es mayor a 0.05, entonces aquí se sugiere la hipótesis nula. Esto sería que todos los grupos tienen distribuciones normales. Vamos a realizar lo que es la homogeneidad de varianzas. Para sacar la homogeneidad de varianzas debemos desegmentar los datos. Para desegmentar los datos nos dirigimos nuevamente a lo que habíamos realizado para segmentarlos. Entonces
Los volvemos a sacar. Y ponemos en no crear grupos y aceptar. Ya, una vez que están desegmentados los datos, pues vamos a realizar el análisis de varianza de dos factores. Para esto nos dirigimos a analizar modelo lineal general univariado. Transferimos la variable de respuesta a variable independiente y los dos factores a factores fijos. En gráficos transferimos el factor lugar al eje horizontal y el otro factor a líneas separadas. Damos clic en añadir y continuar. En post-hoc transferimos los factores de prueba para seleccionar tu key, lo que vamos a realizar. Damos clic en continuar. En guardar seleccionamos no estandarizados en valores pronosticados y no estandarizados en residuos. Damos clic en continuar. En opciones seleccionamos estadísticos descriptivos, pruebas de normalidad y gráficos de dispersión versus gráficos de niveles. Damos clic en continuar y aceptar. Ya, aquí tenemos los siguientes resultados. Aquí podemos observar la tabla de estadísticos descriptivos. En esta tabla se muestran las medias y las desviaciones estándar de todos los grupos. Más abajo tenemos la prueba de igualdad del event. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos el valor que está basada en la media es menor a 0.05. Como es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las varianzas de los grupos son homogéneas. En la que está basada la media son homogéneas, por lo que es valor a 0, el valor P es menor a 0.05. En las pruebas de intersujetos nos podemos dar cuenta que en el factor lugar podemos darnos cuenta que es mayor a 0.005. Entonces, cuando es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que el efecto del lugar no es significativo. Por lo tanto, el efecto de un factor no depende del nivel en el que esté el otro factor. En el factor semanas, de la misma manera que en factor intersección tenemos que es menor a 0.05, entonces se rechazaría la hipótesis nula y se concluye que en el efecto del factor semanas es significativo. Entonces al menos una media de los niveles de este factor es diferente a los demás. Y por último, en el factor lugar semanas podemos darnos cuenta que
el valor P es mayor a 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Entonces se sugiere que de, el efecto de intersección no es significativo. Por lo tanto, el efecto de un factor no depende del nivel de este otro factor. En el cuadro de subconjuntos homogéneos, podemos darnos cuenta que todas las medias están en columnas diferentes. Aquí está semana 3 y semana 1, encontramos en la columna 1, y semana 2 y semana 4 la encontramos en la columna número 2. Entonces las medias de los tipos de diatomeas son significativamente diferentes. Más acá abajo tenemos el gráfico de dispersión versus nivel. En este gráfico muestra que una media tiene una variancia mayor que las demás. Sin embargo, como las muestras son del mismo tamaño, el ANOVA tolera que la varianza más grande sea 9 veces el tamaño de la varianza más pequeña. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que la varianza más grande está aquí entre 600 y un límite de 300. Ahora vamos a realizar lo que es la normalidad de residuos. Para eso nos dirigimos hacia analizar estadísticos descriptivos, explorar y transferimos la variable de residuos, como ya está aquí, a la lista de dependientes. En gráficos, bueno, sacamos estos de aquí, la lista de factores la sacamos, y en gráficos seleccionamos pruebas de normalidad con pruebas, como lo tenemos aquí, continuar y aceptar. Bueno, aquí tenemos el cuadro de pruebas de normalidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta? El valor P en Shapiro-Wilk y Kolmogorov son menores a 0.05. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Entonces los residuos tienen una distribución normal. Bueno, aquí tenemos el gráfico QQ que nos muestra que los puntos tienen un patrón que no están tan aproximados a la línea. Entonces aquí se concluiría que los residuos tienen una distribución normal. Bueno, una vez realizado esto, nos dirigimos a realizar la homogeneidad de varianzas. Para la homogeneidad de varianzas nos dirigimos hacia gráficos, generador de gráficos, nos dirigimos hacia dispersión y puntos, seleccionamos dispersión simple, hacemos doble clic y transferimos valores pronosticados hacia el eje X y factor residuos al eje Y y damos clic en aceptar. Aquí tenemos el gráfico.
de dispersión simple de residuos por diatomeas. Aquí nos podemos observar que los puntos forman una banda horizontal más no un embudo. Entonces se sugiere que la varianza de los residuos es constante. Entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Bueno, este es el ejercicio realizado en el SPSS. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio en el Infostat. Ya. Una vez que estamos en el Infostat, ponemos en archivos, damos tabla nueva y del mismo SPSS copiamos lo que son lugares, semanas, diatomeas y seleccionamos copiar con nombres de la variable. Damos clic en el Infostat, seleccionamos en la columna y podemos pegar incluyendo el número de la columna. Y ahí ya tenemos. Para realizarlo aquí en el Infostat, nos dirigimos hasta estadísticos, análisis de varianza, transferimos la variable de respuesta a variable de dependientes. Y transferimos los factores a las variables de clasificación. Listo. Damos clic en aceptar. Ya. Damos clic en agregar interacciones. En guardar seleccionamos residuos predichos y apps de residuos. En comparaciones seleccionamos Tukey y mostrar, y en mostrar seleccionamos todas las opciones. Listo. Una vez hecho esto, damos clic en aceptar. Y aquí tenemos los resultados, que serían los mismos que obtuvimos en el SPSS. Ya, aquí para realizar la prueba de normalidad de residuos nos dirigimos hasta estadísticos, inferencia basada en la muestra, nos dirigimos hacia pruebas de bondad y ajuste de Kolmogorov, y transferimos la variable residuo y damos clic en aceptar. Y aquí tenemos la prueba de bondad y ajuste de Kolmogorov, que nos da un valor menor a 0.005. Ya. Para realizar el gráfico QQ, aquí nos dirigimos hasta gráficos, QQplot, transferimos residuo
y damos clic en aceptar. Y como podemos ver, aquí obtuvimos el gráfico. Para realizar la homogeneidad de varianzas, nos dirigimos hasta estadísticas, análisis de varianza, transferimos los RAPs a la variable dependientes y los residuos a los factores de clasificación. Damos en aceptar y aquí obtenemos el análisis de varianza y el cuadro del análisis de la varianza. Aquí en el infostat, para obtener el gráfico del análisis de varianza, nos dirigimos hacia gráficos, diagrama de dispersión y transferimos los residuos al eje Y y predichos al eje X. Predichos en el eje X y aceptar. Y aquí obtuvimos el cuadro, igual que en el SPS. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio de cuadrado de latino. Para esto tenemos el siguiente ejercicio. Un investigador quiere evaluar la productividad de 4 variables de aguacates A, B, C y D. Para ello decide analizar el ensayo en un terreno que posee un gradiente dependiente de oriente a occidente y además diferencias en la disponibilidad de nitrógeno de norte a sur. Para controlar los efectos de la pendiente y la disponibilidad del nitrógeno, utilizó un diseño de cuadrado latino. Los datos corresponden a la producción en kilogramos sobre parcela. Aquí tenemos lo siguiente, la tablita. Bueno, una vez ingresados los datos en el SPSS, vamos a realizar el ejercicio. Vamos a realizar el análisis de la varianza. Para esto nos dirigimos hacia analizar, modelo lineal general, damos clic en univariado. Listo, una vez que estamos aquí, transferimos la variable de respuesta a la variable de dependiente y los factores a la variable fijos. Ya, en modelo seleccionamos crear términos personalizados, transferir a modelo los 3 factores. Bueno, una vez transferidos los 3 factores a la variable modelo, damos clic en continuar. En gráficos transferimos el factor tratamiento al eje horizontal.
que en este caso sería la variedad de aguacates al eje horizontal, y agregamos añadir y damos clic en continuar. En post-hoc transferimos el factor tratamiento a pruebas post-hoc. Ya. Y seleccionamos Tuque y damos clic en continuar. En guardar seleccionamos no estandarizados. En residuos valores no estandarizados y damos clic en continuar. En opciones seleccionamos estadísticos descriptivos, pruebas de homogeneidad y gráficos de dispersión por niveles. Damos en continuar y aceptar. Bueno, aquí tenemos el cuadro de estadísticos descriptivos. Esta tabla nos muestra que el único dato de cada grupo no puede calcular la desviación estándar porque no existen repeticiones. Ya, en la prueba del event nos podemos dar cuenta que no se puede realizar la homogeneidad de varianzas porque no existen repeticiones. En las pruebas de efecto y intersujetos nos podemos dar cuenta que todos los valores son menores a 0.05, entonces se rechazaría la hipótesis nula y se concluiría la hipótesis alternativa. En este caso se concluiría que el efecto del factor tratamiento es significativo, entonces al menos una de la media de los niveles de este factor es diferente de los demás. En el cuadro de subconjuntos homogéneos nos podemos dar cuenta que las medias están en diferentes cuadros, en diferentes subconjuntos, por lo que se podría decir que son significativamente diferentes, ya que no se encuentran todas en un mismo subconjunto. En el gráfico de medias nos podemos dar cuenta que el tratamiento C de los aguacates tiene un valor mucho más alto a los demás tratamientos, por lo que se podría concluir que es mejor que los demás tratamientos. Bueno, ahora vamos a realizar las pruebas de normalidad. Para realizar las pruebas de normalidad nos dirigimos hacia analizar, estadísticos descriptivos, explorar, transferimos la variable de residuos a la lista de dependientes. En gráficos seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas y continuar y aceptar. Aquí nos podemos dar cuenta en el cuadro de pruebas de normalidad que el valor P es mayor a 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, por lo tanto se cumple el supuesto de normalidad.
Aquí tenemos el qqplot normal de residuos, este gráfico que igual nos indica que los puntos tienen un patrón que están muy aproximadamente hacia la línea, entonces se sugiere que los residuos tienen una distribución normal. Bueno, ahora vamos a realizar el cuadro de homogeneidad de varianzas. Para esto nos dirigimos hacia gráficos, generador de gráficos, dispersión de puntos, nos damos doble clic en dispersión simple y transferimos la variable de valores pronosticados al eje X y la variable de residuos al eje y aceptar. Ya, aquí nos podemos dar cuenta que estos puntos se distribuyen de una forma aleatoria dentro de un eje en la banda horizontal y más no en forma de un embudo. Entonces se sugiere que la varianza de los residuos es constante. Entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Bueno, eso es todo. Ahora vamos a realizar el ejercicio en el Infostat. Aquí damos clic en archivo, insertamos nueva tabla y copiamos los datos que ya tenemos en el SPSS. Aquí seleccionamos los datos que queremos copiar y le damos en copiar con nombre de la variable y en el Infostat le pegamos incluyendo el nombre de las columnas. Ya, para realizar lo mismo que hicimos en el SPS nos dirigimos a estadísticos, análisis de varianza y transferimos el factor de la variable de respuesta a variables dependientes y los valores pronosticados y transferimos los tres factores a variables de clasificación. Damos clic en aceptar, en seleccionar residuos y predichos. Ya, en guardar seleccionamos residuos y predichos. En comparaciones seleccionamos Tukey y en mostrar media seleccionamos el factor tratamiento. En este caso sería la variedad de aguacates y damos clic en aceptar. Ya, y aquí tenemos las respuestas. Lo mismo que nos salió en el SPSS. Para realizar la prueba de norma de residuos en el Infostat, nos dirigimos hacia estadísticos, inferencia basada en la muestra y seleccionamos pruebas de normalidad en Shapiro-Wilk modificado. Aquí sacamos esto de aquí y pasamos lo que es residuo
a las variables y damos aceptar. Y aquí ya tenemos el cuadro de normalidad de residuos. Para realizar el gráfico de esto, realizamos el gráfico de qqplot. Nos dirigimos a gráficos, vamos a qqplot y ponemos transferir residuos a variable y aceptar. Aceptar. Y aquí tenemos el gráfico. Listo. Para el gráfico de homogeneidad de varianzas, en cambio, nos dirigimos hacia gráficos, diagrama de dispersión y pasamos la variable de residuos al eje y predichos al eje X y aceptar. Bueno, esto es todo. Así sacamos en los dos programas los mismos datos que hemos realizado. Muchas gracias.